Nosotros vamos a estar unos días de vacaciones, salimos hoy y así que decidimos hacer las madres ayer y celebrar y hoy estar aquí también con ustedes. Pero sé que Dios ha sido bueno, hermano, y yo sé que hoy se va a gozar con la palabra que Dios trajo para cada una de ustedes, no solo para las mujeres, sino para cada varón que está aquí. Nosotros hemos estado trabajando la serie El que sabe, sabe. Y es una serie que habla sobre la sabiduría y cuán importante es que sepamos discernir y entender qué es la sabiduría. Y hoy vamos a aprender que la sabiduría, aunque ya lo hemos estado mencionando, es una persona. Es una persona, es la persona de Jesús. Y como Él es la persona, Él es sabiduría, lo que Él va a impartir sobre nosotros es sabiduría, porque es nuestro material genético. Y en la Biblia hay historias de mujeres que fueron muy sabias, aún con sus limitaciones, aún con tal vez la reputación que pudieron haber tenido. Dios las hizo sabias para que pudieran obviamente tomar decisiones sabias y que sus historias pudieran transformar su familia y su hogar. Y esa parte la voy a dejar para el final, pero quiero que sepan que cuando Dios compara la sabiduría, la compara como una mujer. Y eso es un dato muy especial. Y durante los últimos domingos, el domingo pasado, estuvimos hablando sobre la sabiduría que viene de lo alto. Hoy yo quiero hablarles sobre la sabiduría que edifica, la sabiduría que levanta, que restaura. Y Dios ha provisto de su sabiduría para cada una de nuestras necesidades. Hablábamos el domingo pasado, ya sea para poder criar, para poder estudiar, para poder manejar las finanzas, para poder resolver conflictos dentro del matrimonio, para poder resolver problemas en el hogar, problemas económicos en el trabajo y aún hasta para situaciones de salud. O sea, Dios nos dio en el paquete que Él nos dio, nos llenó de sabiduría para poder resolver cada una de estas situaciones. Y tenemos que entender que no necesitamos más inteligencia ni más estrategias, sino lo único que necesitamos es la sabiduría divina. Y solo se puede encontrar en la persona de Jesús. Podemos estudiar, podemos ser buenos doctorados, maestrías, y eso está tremendo. Y yo animo siempre a la gente a que vaya por más. Pero hay una cosa que es la sabiduría humana, porque hay una sabiduría mundana que existe y que da resultados. Si tú hablas con alguien y de momento te da un buen consejo de negocio en sus áreas de expertise, por ejemplo, esa sabiduría te va a ayudar. Pero hay una sabiduría que es la sabiduría divina, que es la sabiduría que viene de Dios. Es la sabiduría que no depende de ti ni de mí. Es la que tenemos que decir, esto fue Dios. Esto no me lo pudo haber revelado nadie, ni siquiera pudo haber nacido de mí. Esto es una sabiduría que vino directamente de Dios para mi vida. Yo no me puedo dar el crédito, hermano. No me puedo dar el crédito. Yo le digo, Señor, Dios me ha ayudado y me ha llevado a estudiar, pero yo tengo que decirte que hay veces donde aún mis conocimientos están tan limitados y no me queda otra que decir, Señor, necesito de tu sabiduría. Y ahí el Señor dice, ahora tu dependencia está en mí. Y entonces el Señor abre lo que no se veía, comienza a ver, lo que no entendías lo empiezas a entender. El paciente que no mejora empezó a mejorar. De momento Dios te da la respuesta de alguien que vino con una necesidad. Y eso para que tú y yo podamos decir, la gloria es para el Señor, no es para mí. Y esa es la sabiduría divina. Por eso la Biblia dice en el Salmo 1, si ustedes recuerdan, dice, bienaventurado el hombre que no se sentó en silla de escarnecedores. Dice, y que no se refugió en la sabiduría humana. Porque sí hay una sabiduría del mundo, pero el que se refugia en la sabiduría divina, dice la palabra, que será como un árbol sembrado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y que da su fruto a su tiempo. Esa es la sabiduría divina del Salmo 1. Y eso David lo sabía. Y yo quiero decirte que podemos tener mucha inteligencia y conocimiento, pero no tener revelación. Y esa es la diferencia entre conocimiento e inteligencia. Sabiduría es revelación de Dios para ejecutar lo que nuestras fuerzas y capacidades no podremos hacer. Y esa es la gloria, es completamente para el Señor. Y durante el domingo pasado hablábamos de las diferentes sabidurías
que hay en el Antiguo Testamento. Se habla de Hakam, que es la sabiduría salomónica. Binah es inteligencia, que es la capacidad de poder entender lo que es bueno de lo que no lo es. El Hakam es la sabiduría de poder dirigir naciones, la tenía Salomón, por eso todos iban a donde él y él le daba dirección, qué hacer o qué no hacer. Y hubo uno en particular que hablábamos, que era la sabiduría de José. Y ustedes se acuerdan que José fue un hombre, por eso en el devocional cuando hablábamos de José, yo les decía que dice la Biblia en Génesis 39:2 que José prosperaba, pero prosperaba siendo esclavo en la casa de Potifar, con los egipcios. Y tú dices, bueno, pero él no era todavía el segundo al mando, porque todavía el faraón no había tenido sueños para que él les revelara. Pero ya José había sido marcado con una sabiduría divina, puso en gracia donde quiera que él iba. Eso es sabiduría divina. Donde él iba, si estaba en el pozo tirado que allí lo tiraron sus hermanos, allí encontró gracia divina. Si estaba en casa del Potifar, allí encontró gracia divina. Si estaba en la cárcel, allí encontró gracia divina, sabiduría del cielo. Así que fíjate que la sabiduría no va a venir en el momento tal vez de gloria tuya, hermano. La sabiduría viene tal vez en los momentos más difíciles que tú estás atravesando. Pero ahí es donde entiendes que no se trata de tus circunstancias, no se trata de lo que está a tu alrededor. Se trata no de lo que tú tienes, sino de a quién tú tienes. Y José tenía a Jesús en su corazón. Él sabía que él era Dios. Y él decía, no importa, yo te voy a honrar. Y cuando la esposa del Potifar trató de desacreditarlo, él dijo, no importa, Señor, yo te voy a seguir honrando. Y llegó hasta la cárcel. Y no es hasta más tarde que viene a ser segundo al mando en Egipto. Y sabes que por causa de José, Egipto fue bendecido. No fue Canaán, la tierra prometida, la que fue bendecida. Sí fue bendecida más adelante, pero el mundo, fíjate que Egipto representa ¿qué? El mundo. Tu área de trabajo, tus comunidades. Por causa de él, sus comunidades, su vecindario, su trabajo fue bendecido. Así que no importa dónde Dios te esté poniendo ahora mismo, no importa dónde Dios te haya llevado, no importa dónde estás viviendo, si Dios te abrió puerta en algún lugar, yo quiero que sepas que la bendición la llevas contigo. Y tú eres el que vas a marcar la diferencia en ese lugar. Y la gente va a mirar y va a decir, hay algo diferente del mundo que esta persona tiene. Y esa es la sabiduría de Dios, hermano. Y por eso es que José, cuando tuvo el sueño el faraón, que necesitaba que alguien se lo revelara, José no solamente tenía la revelación, por eso es que era sabio, sino interpretaba el sueño. Y dice la palabra que mientras estaba en la cárcel se dio con dos, el copero y el panadero, que los habían mandado para la cárcel. Y fue allí donde él, unos sueños que ellos tuvieron, José se los reveló. Y pasado 2 años más tarde, hermano, esto no fue inmediato, porque a veces nosotros queremos las cosas muy rápido y Dios te dice, tranquilo, te estoy preparando. Y después de 2 años el faraón tuvo un sueño y uno de ellos le dijo, yo conozco a alguien que tiene sabiduría, que puede ayudarte con esto, faraón. Y dice que fueron a buscar a José y José le reveló el sueño al faraón. Y es interesante porque el sueño lo que le reveló a Faraón fue, sabes que va a venir un tiempo de hambre y va a haber un tiempo de gloria. En los tiempos de gloria donde hay abundancia, ahorra, guarda, prepara los graneros. Esto se lo decía José al Faraón. Y el Faraón lo miraba y decía, pero va a venir 7 años de mucha necesidad y de hambruna. Para ese tiempo te tienes que preparar. Y entonces cuando se lo reveló, él le dijo, tienes que buscar un hombre que haga eso. Y el faraón le dijo, pues ya sé quién es. Tú eres el que lo vas a hacer. Y es que eres tú al que Dios va a usar en ese tiempo. Y de momento tú te pensarás que no lo tienes la capacidad, pero sabes que la sabiduría divina viene de Dios para tu vida y mostrarte y enseñarte a dónde Él te va a llevar. Y en ese momento José se encargó de hacer todo el plan para el tiempo de la necesidad. Y cuando vino el momento difícil, dice la palabra en Génesis 41:56, y el hambre estaba por toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto.
Tal como la gente iba a José en tiempos de hambruna, hoy tú y yo podemos venir a Jesús. Él es el que tiene la llave de cada granero de sabiduría que tú y yo necesitamos. Por eso dice la Biblia: venid los que tengan hambre, vengan a mí, compren, que yo les voy a dar. Así que José es tipo de ¿qué? De Jesús. Es tipo de Jesús, que tiene la llave para abrir los graneros de sabiduría que tú necesitas para este tiempo. Cual sea la necesidad que tú tengas ahora mismo, cual sea la dirección que tú necesites tomar en este momento, Jesús tiene la respuesta. Por eso la sabiduría habla de Él. Hay otro personaje bíblico que se llama Salomón. Y Salomón es la sabiduría que viene de lo alto. Él dice en 2 de Crónicas 1:10, decía: dame ahora sabiduría y conocimiento para presentarme delante de este pueblo. Así que Salomón tenía la sabiduría que le llaman la sabiduría de Jacam. La sabiduría que tenía José era la que se conoce como el biná, que es la inteligencia, es el conocimiento, es la destreza. Y esta sabiduría Jacam que habla Salomón es la sabiduría que viene solamente de lo alto. La sabiduría divina no es algo que llevamos dentro nuestro, no reside en nosotros, sino en Cristo. Fíjate que cuando Salomón estaba dirigiendo al pueblo, la gente venía a él. De todo el mundo iban a buscar a Salomón para escuchar su sabiduría. ¿Qué nos deja saber esto? Que Salomón también en el Antiguo Testamento es tipo de ¿quién? De Jesús. Porque Jesús, en él es quien reside la sabiduría. Y no hay forma, hermano, donde si tú quieres buscar la sabiduría de Dios, no la puedes venir a buscar donde mí, no la puedes buscar donde tu esposa. Tienes que ir directamente a la fuente, que es Jesús, es su palabra. Y es ahí donde Él entonces te revela, es ahí donde Él te habla. Y puede usar a tu esposa, puede usar a tu esposo con una palabra, con una dirección. Pero volvemos, no es una sabiduría humana, es una sabiduría que viene de lo alto. Entonces dice la Biblia en 1 de Reyes 10:23, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto. ¿Quién la había puesto? Dios. Así que no era crédito de Salomón. El problema de Salomón es, y lo habíamos hablado anteriormente, que Dios le dio largura. Decía: en tu mano izquierda largura de día y en tu derecha honra y riqueza. Pero él se enfocó en la honra y la riqueza y descuidó la otra parte del pacto. Y cuando nosotros descuidamos una parte del pacto, él acortó sus días, porque él comenzó a buscar en mujeres que no le correspondían, y ahí falló. Y entonces eso trajo unas consecuencias sobre él. Demos gracias que Jesús pagó el precio y no es como Salomón. Así que tenemos un Dios poderoso que sabemos que en su mano derecha y en su mano izquierda está con nosotros, favor nuestro, y que su sabiduría la derrama sobre nosotros en este día. Así que Salomón es tipo de Jesús porque implica a alguien que tenía la sabiduría que venía de Dios, pero sus acciones ya lo distancian de quien es Jesús. Por eso es que tuvo que morir, ¿verdad?, Jesús en la cruz para restaurar las cosas, todo en su totalidad. Entonces, cuando leo la palabra que dice: y así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, y toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, y todos le llevaban cada año sus presentes: aljabas de oro, plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y habíamos hablado el domingo pasado que todo lo que traía la gente habla de cosas que están completas y hablan del carácter. Fíjate que cuando habla de aljabas de oro y de plata, son los aretes. Eso es ya un material que está ¿qué? Completo. Cuando habla, por ejemplo, de vestidos, no está hablando de telas, está hablando de un vestido que está ¿qué? Hecho, completo. Cuando habla de especies aromáticas, no es la esencia, sino ya son las especies que machucadas, listas para ser utilizadas. Así que toda esa parte habla de que traían cosas que estaban completas. ¿Cómo eso nos habla de Jesús? Pues Jesús lo completó todo en la cruz del Calvario. Consumado es, está todo hecho, no tienes que hacer absolutamente nada. Yo te lo doy machucadito, te lo doy completo, te lo doy hecho para que ya lo puedas disfrutar.
Y esa es la esencia de por qué representa a Jesús en medio de esto. Y caballos y mulos hablan del carácter. El caballo es algo, es una especie que, hermano, es bien poderosa por dentro. El caballo tiene mucha fuerza. El caballo tiene demasiada fuerza. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes mucha fuerza y tienes la capacidad de controlarla, eso se llama mansedumbre. Y eso habla del carácter de Dios. Porque Dios tiene todo el poder del mundo para hacer todo lo que Él quiere hacer, pero Él tiene dominio y control. Y eso es lo que Dios quiere que también nosotros también tengamos, ¿verdad? Esa mansedumbre de no solamente saber que Dios nos da la capacidad y nos da sabiduría y gracia, pero que sepamos usarla de manera adecuada, porque si no podemos causar daño. Un caballo descarriado, un caballo suelto puede causar mucho daño. Pero un caballo bien controlado, un caballo que va ahí, tú sabes, por la línea, hermano, tiene todas las probabilidades de llegar a la meta donde aspira. Y habla del mulo, habla de lo que es la humildad, ¿verdad? Cuando dice la palabra que Jesús entró en un asno, habla de alguien humilde, habla de alguien con un carácter de no solamente mansedumbre, sino de humildad, hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos? Que Dios nos va a dar sabiduría, pero que seamos mansos y humilde. No mensos, hermano, sino mansos y humilde. Amén. Así que esa sabiduría no reside en nosotros. Esa sabiduría reside en Él. Por eso necesitamos acudir a Él para poderla recibir. Proverbios 3:13, 17 dice en el versículo 16. Aquí está hablando de sabiduría y de inteligencia, pero dice en el versículo 16, dice: largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honra. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Él se enfocó en su mano izquierda, riquezas y honra, pero cortó sus días porque no fue sabio en unas cosas, particularmente en tentaciones donde cayó, y obviamente abrió la puerta. Pero dice: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Entonces quiero que se fijen en ese versículo 16 y 17, porque cuando ahorita hablemos sobre la mujer virtuosa te vas a dar cuenta que la misma descripción que el proverbista habla sobre la sabiduría es la misma descripción que le dan a la mujer sabia. Hablábamos el domingo sobre la representación de lo que era riquezas y honra, ¿verdad? Y trajimos una pareja que se abrazó. Y yo le decía, vamos a intentarlo. Pedro y Mayra, ustedes son los servidores oficiales. Ellos son hermanos, denle un abrazo, un aplauso a estos dos servidores. Y yo le decía, Pedro va a ser Jesús. Pedro es Jesús. Y Mayra somos nosotros. Y cuando Mayra se acerca a abrazar a Pedro y Pedro la abraza a Pedro, dice la palabra que en su mano derecha, ¿qué tiene? En la derecha, riquezas, largura de día, y en su izquierda, riquezas y honra. Fíjate que para llegar a Jesús, una vez tú llegas a Jesús, esto te va a perseguir. No busques esto primero, busca primero ¿a quién? A Jesús. Y cuando Él te abraza, las riquezas y la largura de día vendrán a ti. Y eso era lo que representábamos, gracias, cuando abrazábamos, ¿verdad? Por eso yo decía, ¿sabes qué? A Jesús lo persiguieron las riquezas desde el principio. Hermanos, los magos de Oriente, ¿qué le llevaron a Jesús? Oro, mirra e incienso. ¿Estaba Jesús buscando a los magos de Oriente? No. Los magos de Oriente fueron a buscarlo. Porque ¿sabes qué? La largura de día, las riquezas y las honras te perseguirán a ti, hermano, cuando tú primero abraces a Jesús. Si no lo abrazas y no lo buscas a Él, y lo buscamos, primero buscamos las riquezas, la honra, y buscamos la largura de día, entonces no vamos a poder lograr que eso permanezca. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Abrazó algo, pero olvidó abrazar a Jesús. Y cuando la sabiduría que pensamos es de nosotros y no viene de Él, entonces Dios dice, pues definitivamente perdiste el norte a donde te quería llevar. Así que abracemos a Jesús, hermano. Jesús es la persona de la sabiduría. Por eso digo, Jesús es la persona, sabiduría. Y no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra.
Colosenses 2, del 2 al 3, mira lo que dice. En su gran amor, Él decidió poner toda su sabiduría en Jesús. Este es Dios, su Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, que Dios depositó en su Hijo Jesús, cuando lo envió a la tierra, toda la sabiduría de Dios, hermano. Todo estaba ahí metido en Jesús. Así que si tú quieres la sabiduría de Dios, poderla tenerla para poderla usar para el favor que Dios quiere para tu vida, necesitas a Jesús. Colosenses 2, del 2 al 3. Jesús no solamente es nuestro pastor y nuestro salvador, pero también es la sabiduría personificada. Pero necesitamos ir a Él. La sabiduría divina no es algo que llevamos dentro nuestro, vuelvo y lo digo, no reside en nosotros, sino en Cristo. Y cuando dice la palabra que Él lo escondió en Jesús, no es para que nosotros no lo encontremos. De momento pensamos, pues lo tiene tan escondido que para que nosotros no lo veamos. Dios es tan y tan y tan y tan celoso con su sabiduría y su gloria que lo voy a esconder para que nadie lo encuentre. No, hermano, Dios, mira, yo digo que Dios es como un papá con sus hijos. Mis hijos ahora les encanta jugar a esconder en casa. Y entonces es que yo les cuento hasta 60 y ellos se esconden y entonces yo los tengo que buscar. O yo me escondo y ellos me tienen que buscar. Pues yo siempre dejo una piernita afuera para que ellos me encuentren rápido, hermano. No les digo que a veces me da una tentación de esconderme en sitios que no me van a poder encontrar. Nada más papi, ya no te encontramos. Pero así es Dios con nosotros. Dios quiere dejarse encontrar. Y cuando escondió toda la sabiduría en Jesús, no era para que nosotros no la encontráramos. Es para que cuando encuentres a Jesús, encuentras la sabiduría de Dios. Amén. Eso habla de intimidad y comunión para mantenerte cerca de Él. Es como hablaba yo con un pastor en estos días y le decía, ¿sabes qué? Dios es como un papá con sus hijos. Ustedes saben la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo dice que le pidió al padre todo. Dame todo, toda mi herencia. Y se la entregó y se fue. Dice la palabra que lo malgastó todo. Y cuando vio que ya no le quedaba nada, dice que le sonó la tripa, ¿verdad? Porque dice, se acordó de la comida de la casa del papá. No se acordó del papá ni siquiera. Se acordó de la comida cuando le empezó a dar la mediante. Si en la casa de mi padre hasta todos esos jornaleros tienen comida y yo aquí comiendo comida de cerdo. No. Pero dice que se arrepintió y miró al cielo y pidió perdón y se arrepintió y regresó ¿a quién? A su padre. Y así mismo es Dios. Dios, ¿sabes qué? Él no le dio toda la herencia al hijo. Él guardó. El hijo se creyó que le había dado toda la herencia. No, la herencia más grande física le dio el dinero, pero la herencia más grande la tenía el padre en su esencia adentro. Era que no importa que mi hijo haya llegado a lo más profundo, haya llegado hasta comer comida de cerdo, cuando mi hijo regrese, yo lo voy a recibir. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese es el que nos ama, el que dice, no importa lo que tú estés atravesando, hijo, cuando se te acabe todo y tú veas que en tus fuerzas tú no puedas hacer nada y la sabiduría que tú piensas que tenías se te acabó, aquí voy a estar yo para recibirte. Ese es el verdadero Padre que habla de intimidad. Es el Dios que se deja encontrar. Es el Dios que de momento cuando tú piensas que ya no cualificas, te dice, vente que te cualifico. Y yo veo a Dios como un Padre que decide no darte la herencia completa. ¿Sabes por qué? Porque si te lo diera todo, no volveríamos. Si nos lo da todo, no volveríamos, hermanos. El ser humano es así. Pero Él guarda una porción para que nosotros corramos a Él. Eso es intimidad. Y ahí es donde yo veo la sabiduría de Dios. Por eso cuando tú vas a tomar decisiones, de momentos con un hijo o de momento en el trabajo, pídele a Dios sabiduría. Porque tal vez esa sabiduría te invite a hacer cosas que tú dices humanamente pudieses hacerla de otra manera. Pero porque tu corazón es distinto y porque tú amas a Jesús, tú estás dispuesto a hacer y tomar otra decisión. Eso es ser sabio, eso es sabiduría.
Jesús es la cabeza del cuerpo, hermano, dice la palabra. El cuerpo es la iglesia, somos nosotros. ¿Y Él es la qué? La cabeza. Y nosotros sabemos que en la cabeza está todo el sistema nervioso y todo lo que controla el cuerpo. Así que fíjate que nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Dice la palabra en Colosenses, si usted ve esa foto, hermano, ahí están todas las terminaciones nerviosas que van a todo el cuerpo. Desde el dedo más pequeño, allá arriba se determina cómo va a fluir ese impulso nervioso, hacia dónde va, qué va a hacer, cómo va a mover el dedo, temperatura, calor. Usted sabe que si se dañase alguna de esas terminaciones, hay personas que pueden poner la mano en cosas calientes y de momento no sentir la sensación de frío y calor y se queman, ¿verdad? Cuando no hay conexión, hay peligro. Por eso necesitamos estar pegados a la fuente todo el tiempo, para que cuando venga el peligro podamos sacar la mano. Y cada una de esas terminaciones va a todos los órganos del cuerpo, a toditos. Ese es nuestro Dios, ese es como Él nos creó y como Él nos diseñó. Y como nos diseñó a sí mismo, en la Biblia, cuando nos quiere explicar qué rol jugamos nosotros en el cuerpo de Cristo, nos dice, pues mira, yo soy la cabeza, el centro de control. Ustedes son el cuerpo. Colosenses 2:19 dice, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Mientras usted esté pegado a la fuente, usted va a tener crecimiento. No hay una cosa más letal y fatal que perder la conexión de la cabeza con el cuerpo. Hermano, un golpe en la cabeza tiene un impacto detrimental en el sistema nervioso, en el cuerpo. Hay gente que se golpea la cabeza y pierden obviamente terminaciones, conexiones. Así que los golpes en cabeza son fatales. Así que no podemos vivir desconectados del cuerpo. Necesitamos de la cabeza, que es Cristo. Por eso es que Él es la sabiduría. Nos mantenemos sostenidos a la cabeza cuando miramos a Jesús. Yo les contaba la historia de Marcos 6:41, el niño que tenía los panes y los peces y se los dio a Jesús. ¿Se acuerdan de esa parábola? Dice la Biblia que entonces tomó los 5 panes. Jesús tomó los 5 panes. Había una necesidad y Él tomó los 5 panes. Y levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo? Puso la mirada en su Padre. Bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Nos mantenemos sostenidos a la cabeza cuando miramos a Jesús. Ese es el secreto. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando tenía los panes? En medio de lo que otros veían escasez y limitación, Jesús dijo, la sabiduría viene de mi Padre, así que Él va a saber qué hacer con estos panes y estos peces, y dio gracias, dice. Hay veces que tú no vas a tener la solución o el problema para resolverlo. Imagínense, los discípulos no lo tenían tampoco, pero hay un Dios que sí la tiene. Pero necesita que tú pongas tu mirada en Él y que des gracias. Un corazón agradecido es alguien que ve lo que tiene y dice, Señor, no me voy a enfocar en lo que no tengo, sino en lo que tengo, que tú me has dado. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Esto nos muestra cómo la abundancia fluye cuando miramos a la fuente, que es Jesús, fuente de toda sabiduría. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay que comprarla. Dice que lo único que tienes que hacer es pedírsela. Y cuando tú tengas carencia de sabiduría y no sepas qué decisión tomar, ora, Señor, yo necesito sabiduría para ver cómo voy a resolver este problema. Tráeme revelación, ¿verdad? Porque puedes tener el conocimiento y la inteligencia, pero sin la revelación no vas a poder resolver el problema. ¿Y por qué es de esta manera? Para que la gloria no nos la llevemos nosotros, hermano, sino que podamos decir, Señor, es por tu gracia que tú me la muestras. Así que pidamos sabiduría. Proverbios 3, 13, 17 habla, y lo hablábamos ahorita, dice, de la sabiduría, dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia
de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La holgura de día están en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Esa es la sabiduría. Vamos a Proverbios 31, la mujer virtuosa. Mira cómo el proverbista describe a la mujer virtuosa. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas, igual que la sabiduría. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancia, oro y plata. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Fuerza y honor, riquezas y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. O sea, no le tiene miedo al mañana. Esa es la mujer virtuosa, hermano. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Si tú tienes a tu esposa ahí al lado, dile: tú sobrepasas a todas. Amén. Dale un aplauso al Señor, se lo vas a dar. Si tienes a alguna mujer al lado, dile: tú sobrepasas a todas. ¿Sabes qué? Porque esa mujer virtuosa es como la sabiduría, hermanos. Y eso es un don y un regalo que Dios les ha dado a cada una de ustedes. Nosotros a veces somos medio cabeciduros y necesitamos esa sabiduría, ¿verdad?, que Dios ha depositado sobre la mujer. Así que usted no tenga temor ni miedo. Si Dios la ha puesto en un lugar, abra su boca. Diga, ¿qué es lo más que podemos hacer? Refunfuñar un poquito y después decimos: contra, tenía razón. Amén, es así. Pero eso es un don que Dios les ha dado. Dios nos ha dado a nosotros el don para dirigir, para guiar. Eso es un don que Dios nos dio, ¿verdad? Pero para poder dirigir y guiar necesitamos ¿qué? Sabiduría. Necesitamos a alguien que también nos muestre, nos enseñe. Por eso la Biblia dice que la esposa es ayuda idónea. Es una bendición de Dios. Y dice la palabra en Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su hogar, mas la necia con sus manos la derriba. Quedarse callada es actuar con necedad. Necesitamos hablar. Pero sabes que no es cómo, ¿verdad? A veces decimos, no es lo que decimos, es cómo lo decimos. Porque si tenemos la sabiduría, pero lo decimos de manera necia, pues entonces no aplica el versículo, hermano. Porque no podemos ser altaneras, no podemos salir con gritería, no podemos hacer con, no, yo se lo dije, así que tienes que hacerlo. No, hermano, sea sabia, mansa y humilde, como hablábamos ahorita. Porque la mujer sabia edifica su hogar, mas la necia con sus manos la derriba. Y cuando yo veo este versículo, hoy me llenaba cuando la canción que cantaban sobre que mis hijos te amen, ¿verdad? Y que yo y mi casa serviremos a Jehová. Críen a sus hijos en el temor de Dios. Eso es importante, que amen la casa de Dios. Mis hijos aman la iglesia, hermano. Ellos los domingos es un deseo y un anhelo de poder estar aquí. Esta es su familia, esta es su gente. Ellos quieren ver los niños, quieren compartir la palabra. O sea, ellos aman la casa de Dios. A veces nosotros podemos ser estorbo para ellos cuando priorizamos otras cosas. Y Dios dice, no. Esto debe ser una prioridad en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque ahí cuando son niños es cuando tienes que empezar a sembrar esa palabra. Porque cuando lleguen a viejos no se apartarán de ella. Así que esa mujer que edifica es la que aún temprana en edad de sus niños llevan los niños a la iglesia. Siempre hay alguien que los fomenta, una abuelita, y si no hay una mamá, hay alguien que le nutre esa esencia de lo que es buscar a Dios. Porque ese es el secreto del éxito, hermano. Y cuando yo leía esto, me venía a la mente una historia que tal vez ustedes conocen, y es la historia de Rahab. ¿Sabes quién era Rahab? Rahab, les cuento la historia bien corta. Rahab fue una mujer que vivía en Jericó. Se dice que Rahab era moabita, así que no era judía, era moabita, y tenían ciertas culturas aparte.
Resulta que ella vivía en Jericó y de momento Dios le había dicho al pueblo de Israel que iban a conquistar Jericó. Y entonces fueron y enviaron 2 espías a que fueran a Jericó. Y cuando fueron a Jericó, esos espías los estaban buscando para matarlos, pero Rahab, una moabita que no era judía, no era israelita, no era hebrea, era moabita, dice que los protegió, los guardó. Y cuando los guardó, ella le pidió a ellos, le dijo: yo lo único que les voy a pedir es un favor. Cuando vengan a destruir Jericó, que yo y mi casa seamos salvos, que no nos destruyan a nosotros. Y esa fue la petición de una mujer que era moabita, que era considerada prostituta. O sea, que había sido marcada. Posiblemente ya no era ni prostituta, pero ya había sido ¿qué? Marcada. Y entonces estos 2 espías fueron allí y le dijeron lo siguiente. Dice: luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de Acacia y les dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Y cuando yo miro esto, lo que les quiero decir es que Dios derramó sabiduría sobre esta mujer, aún a pesar de la marca que tenía y la condición que podía, para la cual había sido señalada por mucho tiempo. Pero en Josué 2:12-15 dice: ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre y mis hermanos y hermanas y sus familias. Una mujer que estaba actuando con sabiduría, que decidió hablar, y no solamente para beneficio de ella, sino para beneficio de toda su familia. Por eso dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue una mujer que se paró en la brecha con sabiduría, mujer virtuosa, no importando su pasado, no importando lo que ella vivió. Dios tenía un plan perfecto con ella. Muchas veces somos nosotros los que nos desacreditamos por nuestro pasado, y Dios te dice: ya, el pasado quedó atrás. Hoy yo te he dado un nombre nuevo, una vida nueva, te he marcado distinta. Hoy eres virtuosa, eres sabia. Y dice: te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la ayuda, por la tuya. Le prometieron ellos: si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Entonces, mira lo interesante de esto, hermano. He aquí, una de las cosas que yo les he hablado es que cuando vamos a leer la Biblia tenemos que buscar ¿a quién? A Jesús. Siempre que usted lee una historia, busque a Jesús, porque ahí es donde está la revelación y la sabiduría que Dios te quiere añadir a tu vida. Y en Josué 2:18 dice: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana. Y ese cordón de grana era un cordoncito que era color rojo. El color grana es un color rojo carmesí. A la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Pero si ellos se quedaban en la casa, yo y mi casa, protegidos allí, con esa soguita de grana hacia afuera, porque esa soguita de grana era lo que iba a ver los que estaban atrás, alrededor del pueblo. Cuando vieran esa soguita de grana, iban a decir: esta casa no se toca, esta casa no se toca. ¿Y qué representa el cordón de grana, hermana? ¿Sabes qué? Una mujer sabia sabe dónde está Jesús. Una mujer sabia, dice: Josué le había dicho a los 2 espías: vayan a la casa de Rahab, pónganla a salvo junto con toda su familia, tal como se lo prometimos. Porque ese cordoncito rojo, hermano, ¿sabes lo que representa? La cruz del Calvario. A Jesús
cuando murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso es lo que da garantía de seguridad sobre tu casa, sobre tu vida y sobre tu casa. Sabes que en el Antiguo Testamento, cuando venían los egipcios y venía el maligno que con las plagas, hubo una señal, y era la señal que si tú ponías sangre, tintel en los cordeles de la casa, el maligno iba a pasar, pero no iba a tocar ¿qué? Esa casa. Ahí estaba revelada la sangre de Cristo. En este escenario, Rahab está representando que ella decidió ponerse frente a su familia como mujer virtuosa, sabia, entendida, y dijo: aquí en esta casa no va a entrar el mal. Esta casa le sirve al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Es una cuerda roja que salvó a toda su familia. Por eso es que la sabiduría Dios la hace ver como mujer, hermanos, porque es que Dios le dio sabiduría a cada mujer. Y esa mujer, sin tener descendencia, sin tener nada, hermano, porque lo único que ella tenía era sus padres, sus hermanos y la familia. Todavía no tenía ni esposo, ni hijos, ni nadie. Pero ella supo poner su confianza en Jesús, que es el que da la sabiduría divina. Y dice la palabra, para los que no sabían la historia de Rahab, Rahab es la tatarabuela del rey David. El rey David es la descendencia de Jesús. Rahab se casó con una persona que se llama Salmón. Se dice que Salmón fue uno de esos espías, pero no se aclara muy bien en la Biblia. Se suponen que fue uno de ellos, pero no es un dato corroborado. Pero ellas dos se casaron, y cuando se casaron tuvieron un hijo que se llama Obed. Y Obed tuvo un hijo con su esposa que se llama Isaí. Y Isaí es el padre de David. Fíjate que como la historia de una mujer que estaba destinada para mal, Dios lo tornó para bien, porque fue una mujer sabia que puso a Jesucristo frente a su casa, y su casa no fue tocada. Así que hoy Dios nos invita a que pongamos la marca de Jesús en nuestros hogares, que Él sea lo que haga la diferencia en nuestra vida. Ya no la sabiduría humana, no la sabiduría de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia inteligencia, sino la sabiduría divina que viene de Jesús, de lo alto. Sabes que es tan poderoso porque Rahab era moabita, y uno dice, no era ni siquiera israelita. Y mira cómo Dios cambia la historia, hermano. No se trata de tu pasado ni la marca que tú tengas. Dios quiere bendecirte, y Dios quiere dejarte saber que tú eres especial para Él. Una casa que permaneció a salvo por una mujer que fue sabia. Demos la gloria al Señor, amén. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor ahí? Si necesitas sabiduría, da gracias. Si estás débil, recibe fuerzas. El suplido que necesitas ya está fluyendo del cielo hacia todo tu cuerpo. Este año nosotros empezamos con en la tierra como en el cielo, ¿se acuerda? Para que usted escribiera ahí esas 5 anhelos que usted quiere para este año. Todavía estamos ni a mitad de año, hermano. Todavía tenemos buen tiempo. Créale a Dios que se va a hacer real, pero tiene que hablarlo, tiene que escribirlo. Hemos estado hablando de los últimos 2 servicios anteriores. Hablamos, creí, ¿por cuánto? Hablé. Y hablábamos de la importancia de escribir las cosas. Porque escribiendo las cosas fue como Jesús derribó al enemigo en el desierto. Le dijo, escrito está. Así que el escribir las cosas tiene algo de poder, hermano. Así que escribamos y digamos, en la tierra como en el cielo. Sabiduría que edifica. ¿Qué tal si te pones en pie ahí donde estás? Y oramos juntos. Hoy yo creo fielmente que esta serie que hemos terminado sobre la sabiduría divina fue bonito porque termina el Día de Madres, ¿verdad? Sobre todo honrando a las madres y declarando que Dios las llenó de sabiduría y de gracia. Para que ustedes sean esa mujer sabia que edifica el hogar. Dice la palabra en el Salmo 128, bienaventurado el hombre, el varón, que teme a Jehová. Así que tú, hombre, tienes que temerle a Jehová. Y tienes que tener el temor de Dios. No puedes hacer las cosas en tus propias fuerzas sin pensar que no va a repercutir en otros. Pero dice, tu mujer será como vid fructífera alrededor de tu casa. Así que fíjate cómo Dios te pone una mujer para hermosear tu casa alrededor. Porque la vid fructífera lo que hacía era hermosear las casas.
alrededor. ¿Sabes lo que hacía las vid? Las vid reducían el impacto del sol en las casas, hacían que las casas estuviesen más frescas. Y eso es lo que Dios hace con cada una de ustedes. Hacen que las casas estén más frescas. El olor de la vid es agradable. O sea, es provisión. Habla de la sangre de Cristo. O sea, Dios te compara con la vid fructífera. ¿Y sabes el resultado de eso, mujer? Dice, y tus hijos serán, Yari, tus hijos serán, Jessica, tu hija será como retoño de olivo alrededor de tu mesa. Así que fíjate cómo Dios va del trabajo al hombre, a la mujer en la casa, hasta sentados, ¿dónde? En la mesa. Esa es la mujer sabia que edifica el hogar, que cuida eso sobre todo. Y es una promesa que Dios nos da a todos nosotros, hombres y mujeres. Creamos que Dios tendrá cuidado de nuestro hogar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si hay una abuelita hoy que está orando por sus hijos, ¿sabes qué? Dilo también. Yo y mi casa serviremos a Jehová, porque esos hijos son tu herencia también. Y Dios escucha la oración de la mujer que ora, pero pide sabiduría, como dice Santiago 1:3. El que esté escaso de sabiduría, pídala, y Dios se la va a dar. Amén. ¿Qué tal si ahí cierras tus ojos y oramos y pedimos a Dios por esa sabiduría que todos necesitamos? Padre, yo doy gloria y honor a tu nombre por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra poderosa que yo sé que ha ministrado nuestros corazones en esta mañana y nos ha llenado de virtud, de gracia, de sabiduría, para poder entender que la sabiduría eres tú. Y que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, y lo que tenemos es que creer la promesa de lo que tú dijiste en tu palabra. Rahab creyó en la promesa de esos dos espías porque esa promesa venía de ti, Señor. Y esa promesa se cumplió sobre su casa, sobre su familia y sobre toda su descendencia. Hasta el sol de hoy se habla de esa mujer, Padre Santo. Porque tú eres un Dios que vienes a marcar, Señor, territorio para herencia. Porque tú eres un Dios que vienes con promesas para cumplir para aquella mujer y hombre que hoy decide buscar esa dirección en ti, Señor. Tú eres la fuente de nuestra sabiduría divina. Hoy, Padre, acallamos las voces de la sabiduría humana y queremos no solamente balancearnos en nuestra opinión, sino en lo que tú dices en tu palabra. Habla a nuestro corazón, confírmanos, Padre Santo. Yo sé que tú tienes algo grande para cada uno de nosotros que estamos aquí. Y hoy en el Día de las Madres, Señor, yo levanto el corazón de cada mujer que hoy está aquí, que de momento está enfrentando crisis, situaciones, decisiones de sus hijos, Padre, que estaban fuera de su control, pero no están fuera del control tuyo, Señor Jesús. Porque el reto de nosotros, Señor, es orar y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría divina, que nos pongamos en la brecha para orar por ello, que podamos, Señor, ser sabios y entendidos para trabajar, oh Padre, respectivamente en nuestros hogares, ellas con sus esposos, Señor. Oh Padre, para que puedan ver la promesa cumplida de lo que tú dijiste, Señor. Yo doy gloria y honor a tu nombre y te pido, Padre, de una manera especial que este día sea marcado con esa sangre del Cordero. Que ellas saquen, Señor, ese cordón de grana que marca el territorio para que el enemigo no pueda tocar su vida, su familia, ni su salud, ni sus finanzas, ni su hogar, ni su casa. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la marca que hace que el enemigo retroceda y no pueda entrar en este territorio. Oh Padre, no por nuestra fuerza, sino porque es sabiduría divina tuya que pusiste en Jesús. Y a la medida que abracemos a Jesús, estamos siendo beneficiados de ella, Padre.